¿De dónde nace la teoría polivagal y en qué consiste? Te lo cuento. Entonces, la teoría polivagal fue desarrollada en el 2008 por Stephen Porges, que es un neurocientífico estadounidense. La teoría polivagal se centra en la fisiología del nervio vago. Entonces, el nervio vago es el principal nervio del sistema nervioso parasimpático y el nombre polivagal se refiere a las dos ramas del nervio vago, la rama supradiafragmática del nervio que inerva corazón y pulmones y la rama subdiafragmática del nervio que inerva las vísceras del abdomen, principalmente el aparato digestivo. Entonces, ¿en qué consiste la teoría polivagal? La teoría polivagal nos ha dado una información súper valiosa para entender el sistema nervioso a fondo. Antes de la teoría polivagal teníamos una visión mucho más básica del mecanismo de nuestro sistema nervioso autónomo. Te explico la diferencia. Entonces, antes lo que entendíamos era que el sistema nervioso autónomo se divide en una rama simpática y una rama parasimpática. La rama simpática gestiona el mecanismo de lucha y huida que se activa cuando percibimos un estímulo de peligro. Y la rama parasimpática es la que gestiona el mecanismo de descanso y digestión, que es lo que se activa cuando el peligro desaparece o se va o cuando no hay peligro, ¿vale? Esto es como entendíamos el sistema nervioso antes de la teoría polivagal. Esa información es cierta, lo que el sistema nervioso tiene un mecanismo más detallado que la teoría polivagal nos ha ayudado a entender, ¿vale? Unos matices que antes no contemplábamos. Y esos matices dependen del hecho de que el sistema nervioso parasimpático es gestionado por el nervio vago y que el nervio vago tiene estas dos ramas, la supradiafragmática y la subdiafragmática. Lo que Porges descubrió es que la porción subdiafragmática del nervio vago gestiona otro mecanismo de defensa o otro mecanismo llamado también de supervivencia que se activa frente a un peligro, ¿vale? Y ese mecanismo se llama inmovilización y colapso, es decir, es lo que se activa cuando percibimos un peligro muy grande y la reacción es el de quedarnos inmovilizados e incluso empezar a disociar, es decir, disociar del momento presente actual, ¿vale? Por tanto, lo que nos enseña la teoría polivagal es que frente a un estímulo de peligro tenemos la activación simpática que ya conocíamos, pero también tenemos una activación que es la de inmovilización y colapso que está gestionado por el nervio vago, su porción inferior. Por tanto, que el nervio que se consideraba parasimpático y encargado de nuestro mecanismo de descanso, digestión, homeostasis, ese mismo nervio también gestiona una respuesta a un estímulo de peligro, que es la respuesta de inmovilización y colapso. Por tanto, lo que nos enseña la teoría polivagal es que nuestros mecanismos defensivos son más complejos de los que entendíamos y que una porción de esos mecanismos defensivos viene gestionada por el nervio vago, ¿vale? También la porción reguladora de nuestro sistema nervioso es gestionada por el nervio vago, ¿vale? Por tanto, hemos aprendido esa sutileza, esa complejidad. Entonces, ¿por qué es importante todo eso? Te lo cuento en el siguiente video.